Bienvenidos al módulo de reumatología. Soy la doctora Francisca Bozán. Esta primera clase será Introducción a la reumatología, en la que abordaremos diferentes conceptos que serán vistos posteriormente con más detalle en las clases pertinentes. La reumatología es una subespecialidad de la medicina interna. En ella se incluyen enfermedades musculoesqueléticas, principalmente las no traumáticas y no quirúrgicas, ya que estas están dentro del campo de la traumatología, enfermedades del tejido conectivo y enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos. Las enfermedades reumatológicas representan un conjunto heterogéneo de enfermedades, las cuales tienen en común, además de desconocerse su etiología en la mayoría de ellas, el cursar con inflamación o dolor, localizado o generalizado en las diversas estructuras del aparato musculoesquelético, y con mucha frecuencia con alteraciones autoinmunes y compromiso generalizado. Entonces, aquí podemos observar cómo se clasifican las enfermedades reumatológicas. En el primer grupo están las enfermedades del tejido conectivo, entre las que se encuentran la artritis reumatoide, el lupus, la esclerodermia y las miopatías inflamatorias. Luego tenemos las espondiloartropatías seronegativas, entre las que están la artritis reactiva, la espondiloartritis anquilosante, la artritis psoriática y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. También tenemos las artrosis, que pueden ser primarias o secundarias, las artritis asociadas a agentes infecciosos, las enfermedades y trastornos metabólicos, las neoplasias, las enfermedades neurovasculares, las enfermedades del hueso y cartílago y los desórdenes no articulares y regionales. Las enfermedades reumatológicas pueden presentarse con diversos signos y síntomas de cualquier órgano o sistema, y el síntoma principal, que es transversal a la mayoría de estas enfermedades, es el dolor musculoesquelético. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Es que un importante porcentaje de las consultas en atención primaria son originadas por el dolor musculoesquelético, y la mayoría de las veces este será atendido y resuelto por los médicos generales. Es así como podemos ver esto reflejado en la realidad de nuestro país. Aquí vemos datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2010, ya que lamentablemente aún no están disponibles los datos de la encuesta del año 2016-2017. Entonces vemos que aproximadamente un 40% de la población encuestada presentó dolor musculoesquelético en la última semana, y que en aproximadamente el 70% este dolor tenía más de 6 meses de evolución. Y vemos que el dolor musculoesquelético es más prevalente en mujeres que hombres y mayor en nivel educacional más bajo y en zonas rurales. Cuando se preguntó acerca del lugar de dolor, vemos que lo más frecuente fue en rodillas y en espalda baja o lumbago. Entonces, en el enfrentamiento inicial de un paciente que consulta por dolor musculoesquelético, debemos evaluar varios elementos. Es importante saber la data de inicio, ya si este dolor es agudo o crónico, y si desde que se inició el dolor este ha sido intermitente, permanente o progresivo. Hay que aclarar dónde es el dolor, ya sea si este es localizado, generalizado o compromete ciertos grupos articulares. Muy importante es diferenciar si este dolor es una artralgia, o sea, solo dolor articular, o artritis, en la que al dolor se suman los otros signos de inflamación, como por ejemplo rubor, calor, aumento de volumen e impotencia funcional. También debemos evaluar los determinantes, el modo de inicio y si hay agravantes y o atenuantes. Y también evaluar el dolor, la intensidad de este dolor. Si bien es cierto, el síntoma dolor es más bien subjetivo, existen escalas para evaluar dicha intensidad. Entonces, al evaluar estos elementos podemos tener la sospecha de una u otra enfermedad y solicitar el estudio adecuado para llegar al diagnóstico. A continuación veremos algunos ejemplos. Aquí vemos una imagen de podagra, que es la artritis de la primera metatarsofalángea en la crisis de gota, y que se presenta característicamente como un dolor localizado. En contraposición tenemos la fibromialgia, que se presenta característicamente como dolor generalizado. La artrosis primaria compromete ciertas articulaciones que son las articulaciones de las vértebras cervicales y lumbares, la trapecio metacarpiana, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales, las caderas, rodillas y la primera metatarsofalágica.
por lo que serán estos grupos articulares en donde se presentará dolor. Como mencionamos recién, a nivel de la mano, el paciente con artrosis presentará dolor en la articulación trapecio-metacarpiana, en las interfalángicas proximales y en las interfalángicas distales, a diferencia del paciente con artritis reumatoide, el que presentará dolor en las muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Entonces, en relación a la evolución del dolor, vemos que este puede ser agudo y autolimitado, como por ejemplo en la gota, crónico y aditivo, como por ejemplo en la artritis reumatoide y el lupus, migratorio, como por ejemplo en la fiebre reumática, y recurrente, como en las artropatías por cristales. Otros puntos importantes de evaluar son la respuesta al tratamiento y la presencia de otra sintomatología asociada, la que muchas veces nos dará la clave para sospechar determinada enfermedad. Entonces, tomando en consideración los elementos anamnésticos anteriormente planteados, un modo práctico de aproximarse al paciente con dolor musculoesquelético y en especial artralgias es hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es este un dolor referido? ¿Es un dolor de partes blandas? ¿Es un dolor articular no inflamatorio o es un dolor articular inflamatorio? En los casos de dolor referido, el examen físico de la articulación en cuestión será normal y además generalmente habrá otros síntomas asociados. Aquí podemos ver ejemplos de dolor referido, como por ejemplo la patología cardiovascular, dentro de las cuales principalmente es el síndrome coronario agudo, o patología abdominal, dentro de las cuales está la colecistitis aguda. Una vez que descartamos que el dolor es referido, debemos evaluar si el dolor es por compromiso de una estructura articular propiamente tal o por compromiso de alguna estructura periarticular. Cuando es articular, el dolor es difuso, con movilidad activa y pasiva, y en todos los planos de movimiento. En cambio, cuando el dolor es periarticular, este generalmente es localizado, solo con la movilidad activa y en algunos planos de movimiento. El dolor periarticular puede ser difuso, como por ejemplo en la fibromialgia, o localizado, como por ejemplo en las tendinitis. Si comprobamos que el dolor es articular, lo siguiente es tratar de aproximarse a si este dolor es más bien mecánico o inflamatorio. Cuando el dolor es mecánico, este aumenta con la actividad y cede con el reposo. En cambio, cuando el dolor es inflamatorio, se presenta con el reposo y cede con la actividad. Si finalmente concluimos que el dolor articular es inflamatorio, existen otros elementos que nos serán de utilidad para nuestro acercamiento diagnóstico. Estos son el tiempo de evolución, en que el corte para hablar de agudo o crónico lo estableceremos en 6 semanas, y el número de articulaciones comprometidas, en que hablaremos de monoartritis cuando es una la articulación comprometida, oligoartritis cuando son 2 o 3 y poliartritis cuando son 4 o más. Es así como con estos elementos podemos tener una aproximación diagnóstica. Por ejemplo, en el caso de una monoartritis aguda, las causas más probables serán las artritis séptica y las artritis por cristales, y en el caso de una poliartritis crónica, la artritis reumatoide. En relación al examen físico, acostumbrarse a seguir siempre un mismo orden, examinar al paciente completo y recordar que la clave diagnóstica de un dolor articular puede estar en otro órgano o sistema. Entonces, en el examen físico, muy importante la inspección, observar y comparar, por ejemplo, presencia de deformidades, signos de inflamación y cómo está el estado muscular. En relación a la palpación, palpar puntos anatómicos dolorosos, si hay cambios de temperatura, si hay presencia de crepitaciones y nódulos. Evaluar el dolor y la limitación a la movilidad, ya sea activa y o pasiva, lo que nos va a ayudar a diferenciar si el compromiso es articular o de partes blandas. Y evaluar el compromiso de otros órganos o sistemas. Es entonces así como clasificaremos a las artritis, según el número de articulaciones en mono, óligo o poliartritis, según la temporalidad en aguda o crónica, según el tamaño de las articulaciones, según el patrón, según la simetría y según la evolución. A continuación veremos algunos síntomas que podemos encontrar en otros órganos aparte de las articulaciones y que nos pueden ser de mucha ayuda para el diagnóstico.
Aquí vemos ejemplos de psoriasis, que es una patología de la piel que produce placas eritematodeescamativas que se pueden presentar en lugares como los codos o la zona occipital. La psoriasis también puede afectar las uñas, produciendo diferentes alteraciones. Algunas de estas son la presencia de pitting u onicolisis. Y también puede producir dactilitis, que es la inflamación de un dedo, ya sea de la mano o del pie, en forma de salchicha. ¿Y por qué es importante saber acerca de las manifestaciones de la psoriasis? Porque hay un porcentaje de los pacientes con psoriasis que desarrollan un cuadro de artritis, por lo que la presencia de estos nos puede orientar que la artritis que estamos evaluando es una artritis psoriática. En el examen físico también podemos constatar la presencia de nódulos, como por ejemplo el cuadro de eritema nodoso, en que se presentan lesiones nodulares, eritematoviolaceas, principalmente en cara anterior de piernas, y que dentro de sus causas hay algunas enfermedades reumatológicas. O también podemos constatar lesiones nodulares en los codos, como en el caso de la bursitis olecraniana o los nódulos reumatoideos. Aquí observamos algunos signos que podemos encontrar en los casos de lupus, como son el eritema malar, que característicamente respeta el pliegue nasogeniano, las úlceras orales, que generalmente son no dolorosas, y la alopecia, que puede ser cicatricial. Signos que podemos encontrar en los casos de dermatomiositis, como son el eritema heliotropo, que es la coloración eritematoviolacea de los párpados, el signo de Gotrón, que es la coloración eritematoviolacea en las articulaciones de las manos, como las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, y el eritema periungual. También podremos encontrar púrpura palpable, presente característicamente en las vasculitis de vaso pequeño. Otro signo que se puede encontrar en las vasculitis es la necrosis digital, generalmente en las vasculitis de vaso mediano. Lívido reticularis, que es una afectación de los pequeños vasos sanguíneos de la piel y que produce un moteado violáceo de esta. Se puede observar en los pacientes con lupus y en el síndrome antifosfolípidos, ya sea primario o secundario. Fenómeno de Raynaud. Se produce por vasoconstricción de los pequeños vasos sanguíneos de los dedos y se manifiesta característicamente en 3 fases, siendo la primera palidez, luego cianosis y finalmente eritema, aunque también puede ser bifásico. Se observa más frecuentemente en ciertas patologías como la esclerodermia, las miopatías inflamatorias y el lupus. Esclerodactilia, característico de la esclerodermia. Se observa una piel gruesa y acartonada que se produce por aumento del depósito de colágeno. Calcinosis, depósitos de calcio en la piel que se pueden observar en la esclerodermia y en las miopatías inflamatorias. Otro órgano que se puede afectar en las patologías reumatológicas es el ojo. Dicha afectación se puede expresar como ojo rojo. Por ejemplo, la uveitis, que puede estar presente en las pelviespondilopatías, o la escleritis, que se puede presentar en la vasculitis o en la artritis reumatoide. Otros signos que se pueden observar fundamentalmente en las vasculitis de vaso pequeño son la proptosis ocular y la nariz en silla de montar. Y es así, como habíamos mencionado anteriormente, podemos encontrar compromiso de cualquier órgano o sistema, dependiendo de cuál sea este, nos puede orientar hacia tal o cual enfermedad. Por ejemplo, podemos encontrar crepitaciones en el examen pulmonar, las que pueden traducir una enfermedad pulmonar difusa que puede observarse en patologías como la artritis reumatoide, la esclerodermia, las miopatías inflamatorias y el síndrome de Sjögren. Podemos encontrar roces pericárdicos en el examen cardíaco, lo que traduciría una pericarditis que se puede presentar característicamente en el lupus. Entonces, para terminar, los principales mensajes de esta clase son: la reumatología es una especialidad primordialmente clínica, por lo cual la anamnesis y el examen físico en ella son fundamentales. Y nunca olvidar que existen múltiples sistemas afectados en las diferentes enfermedades que abarca esta especialidad. Muchas gracias.